Hola, buenas tardes. Buenos días o buenas tardes según en la latitud en la que estéis. Espero que me estéis escuchando. Am, Así que bueno, estimados colegas, estimadas colegas, es un placer para mí poder presentar esta sesión plenaria final del Congreso. Para aquellos y aquellas que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Joaquín Castillo de Mesa. Soy profesor de la Universidad de Málaga y coorganizador de este Congreso. Para presentar la sesión plenaria y a los ponentes que nos acompañan hoy, voy a contar una breve historia de trabajo social, en concreto una historia de trabajo social digital, en la que hilaré una serie de agradecimientos y destacaré una serie de claves que distinguen a los ponentes de hoy. Fue en marzo de 2020 cuando una pandemia sobrecogió al mundo entero y cambió muchos de nuestros hábitos, nuestras costumbres y modos de comportamiento. En concreto, a las investigadoras y profesionales de trabajo social se nos fueron cancelando todos los congresos en los que pretendíamos encontrarnos para intercambiar conocimientos y experiencias, por cierto, la principal forma de avanzar en nuestra disciplina. Sin embargo, si por algo se distingue el trabajo social, es por su capacidad de transformar los problemas en soluciones y oportunidades. Por ello, un equipo de 3 profesores, Antonio López Peláez, de la UNED, Jaime Marcuellos, de la Universidad de Zaragoza, y un servidor de la Universidad de Málaga, quienes además compartimos la misma línea de investigación, el trabajo social digital, decidimos no solo ser resilientes, sino ir un paso más allá y ser proactivos, poniendo en marcha una idea atrevida: organizar el primer Congreso Internacional de Trabajo Social Digital. Para hacerlo, sumamos al equipo a Patricia Almaguer y a Paula Méndez y el apoyo técnico de la Fundación UNED. Quiero hacer especial mención a Javier Dolera y a Paula Méndez, que han estado en la sala de máquinas, en la trastienda del Congreso, realizando un arduo trabajo que no se ve, pero que ha sido fundamental. Porque sin trabajo duro y constante no hay idea que se pueda cristalizar. También agradezco la colaboración de los compañeros y compañeras que se han prestado a llevar a cabo la coordinación técnica de las salas en las que se desarrollan las sesiones, porque sin cooperación y sin trabajo en equipo no es posible alcanzar ningún objetivo. Finalmente, agradezco, por supuesto, la participación de todos y todas, apreciando el grandísimo trabajo realizado. Hay que destacar cómo hemos conseguido salir de nuestra zona de confort y hemos superado el reto planteado, plasmado en las videopresentaciones y en las interacciones en las sesiones paralelas. Si algo tuvimos claro desde el principio es que queríamos que la participación de todas y de todos fuera la clave vertebradora de este congreso. De ahí que se desplegaran estas 27 sesiones paralelas que han posibilitado unas oportunidades enormes de crear redes de cooperación entre investigadores y profesionales de distintos lugares de trabajo social: de Italia, México, Brasil, Portugal, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, en fin, muchos países representados entre todos los profesionales e investigadores de trabajo social, conformando así una comunidad científica y profesional en torno al trabajo social digital. Resumiendo, las claves de la resiliencia, la proactividad y la participación comunitaria distinguen al trabajo social y también a las ponentes que nos acompañan hoy aquí. Así que, dejando aquí esta introducción, paso a presentar en primer lugar, tengo el placer de presentar a Teresa Correa Reynolds, investigadora de la Universidad Diego Portales en Chile, que ha desarrollado parte de su carrera investigadora en Estados Unidos y que tiene una trayectoria de publicaciones sobre habilidades digitales y activismo digital muy profusa, con una visión muy pragmática, muy orientada al logro. Así que, sin más, adelante, Teresa. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor participar en este Congreso de Trabajo Social Digital. Bueno, yo voy a compartir pantalla para poder organizar un poco
mi presentación sobre inclusión digital, donde me centré en los desafíos de la inclusión digital, pero también principalmente en los desafíos también y en algunas oportunidades que tienen que ver con el activismo online. ¿Aquí están viendo mi pantalla? Exactamente. Ah, no. ¿Sí? Sí. Tu ¿Ven mi programa, sí. pantalla, no? Joaquín, ¿sí? Ahora mismo vemos, si es tu pantalla, el programa del Congreso. Ah. A ver, un segundo. Discúlpame un segundo. Bueno, tranquila, Teresa, estas cosas son las cosas del directo. Claro, un segundo. Aquí deberíamos ir bien. ¿Ahí sí? Ahí, perfecto. Muy bien. Ya, qué bueno, me alegro. Bueno, entonces, como les decía, organicé la presentación en términos de mi carrera la he desarrollado, como tú bien decías, en la área de la inclusión digital, inequidad digital, inclusión digital, y ahora último también he hecho muchos trabajos que tienen que ver con el activismo online. Entonces, me pareció importante hablar de cuál es la evidencia o cuáles son como los grandes consensos que existe desde la academia, desde la investigación en inclusión digital. Entonces lo dividí como en 3 grandes desafíos que tenemos en términos de inclusión digital y que aún son importantes, y voy a ejemplificarlos con mi propio trabajo, ¿ya? Y finalmente voy a terminar hablando de cómo esta inclusión digital sí permite también activismo online. Entonces, los grandes desafíos los reuní en tres grandes temas. Uno, que el acceso a la infraestructura y a la tecnología digital es solo el primer paso, y en eso existe consenso hace unos 15 o 20 años de que el tema de la brecha digital o de la inequidad digital no se soluciona con el acceso. El día de hoy tenemos acceso muchas veces a través de computadores y a través de móviles. Y lo que yo me he ido dando cuenta en los últimos años, la investigación ha ido llegando a un consenso de que el modo de acceso sí importa. Y les voy a explicar cómo y por qué. Y finalmente, darnos cuenta de que esta inclusión digital involucra entender bien las diferentes dimensiones de los usos y qué usos pueden estar orientados a los usos sociales, recreacionales y también usos orientados más al logro, a temas movilizadores, a la búsqueda de información y cómo eso tiene distintas características y finalmente también cómo las habilidades digitales tienen distintas dimensiones y que implican y que tienen distintas implicancias o distintos resultados. ¿Ya? Entonces, y esto lo voy a hablar brevemente porque ya por supuesto que todos lo tienen claro en esta audiencia, de que el acceso a la tecnología es solo el primer paso. Pero les voy a dar un ejemplo extremo que yo me he encontrado con mi propia investigación en comunidades rurales, y en el fondo que nos da a entender de cómo una política pública que busca dar acceso y cobertura digital o tecnológica no significa necesariamente que la gente la va a adoptar, sino se le muestra como significativa para ellos, y si no la entienden y si nadie les explica. Entonces estábamos en una que hay en Chile tiene altos niveles de cobertura tecnológica. Yo soy de Chile y mi investigación principalmente, no toda, pero la enfoco en Chile. Tiene altos niveles de cobertura de internet, cobertura territorial, y uno de los programas de política pública que había tenido más publicidad era llegar con cobertura móvil, cobertura 3G, a las comunidades rurales. Pero lo que nos encontramos cuando empezamos a visitar estas comunidades rurales, que habían muchas de ellas aisladas, que habían recibido acceso a infraestructura por primera vez, nos dimos cuenta de que las comunidades no tenían idea de para qué era la antena que se les había puesto, cuál era el objetivo de la comunicación, del tráfico de datos, etcétera. Seguían muchas veces comunicándose por teléfono a través de voz. Esto es hace unos 5 años. A tal punto que muchas comunidades tenían miedo
de este elemento tecnológico, este elemento externo nuevo. Había desconocimiento, temor a lo nuevo. ¿Por qué? Porque hay que entender el contexto muchas veces de las comunidades rurales, donde hay mayores niveles de aislamiento, donde la población a veces está más envejecida, por lo tanto hay una migración de la juventud, y que la juventud muchas veces actúa como mediadora tecnológica. Entonces, este contexto sí incide en cómo la gente interpreta esta tecnología. Entonces aquí les puse una foto bien reveladora de la que nosotros nos encontramos en nuestro trabajo de campo, donde la comunidad, en este caso de Inca de Oro, había cubierto la antena que les proveía 3G con paneles de madera por temor a consecuencias en la salud. Y esto lo encontramos en varias comunidades. Entonces, el gobierno y las compañías de telecomunicaciones estaban sorprendidas de que, a pesar de proveerles acceso a internet móvil y que pudieran tener tráfico de datos, el tráfico de datos era bajísimo. Y nosotros encontramos que los niveles de acceso eran bajos, eran de 1/3 de la población había accedido a usar internet. ¿Pero por qué? Porque nadie ni del gobierno ni de la compañía de telecomunicaciones había entendido a estas poblaciones, las había conocido, ni les había presentado esta nueva tecnología como algo que les podía abrir nuevas posibilidades. Y no habían identificado los liderazgos importantes en esa comunidad que podían ayudar a difundir esta tecnología, en este caso tan básica como puede ser Internet. ¿Ya? Entonces ese es un primer ejemplo de cómo el acceso es solo el primer paso, pero eso no significa adopción ni uso, sino entendemos los contextos en los que se inserta y entendemos a la gente donde se inserta. Lo segundo importante, el segundo desafío importante es que el modo de acceso sí importa. Y aquí me voy a ir a otro ejemplo. Estábamos interesados en entender cuáles, dado que las políticas públicas han apostado a la conexión móvil porque es una forma de conexión costo efectiva, es de bajos niveles de costo, para la gente es más fácil acceder, entonces es más rápido y fácil y económico proveer las antenas con 3G o 4G que con banda ancha fija, y a la gente a través del teléfono le es más económico, fácil, se requieren menos habilidades. Pero eso sí tiene grandes oportunidades, pero sí tiene consecuencias. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Estábamos haciendo un trabajo de campo y estábamos en una plaza en Chile, en una comunidad rural, pero bastante grande, más urbana que rural el día de hoy, que estaba transicionando hacia la urbanidad. Y Juan, que era un panadero de 55 años, no era tan mayor, estaba con un teléfono. Y nosotros nos acercamos y le preguntamos, como nuestra primera pregunta filtro, ¿usted usa internet? Me dice, no, yo no uso internet. Y yo me doy cuenta cuando le miro el teléfono que tenía WhatsApp y Facebook como aplicaciones. Entonces le preguntamos, ¿y usted usa estas aplicaciones, WhatsApp y Facebook? Sí, por supuesto que las uso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejemplo? Que el día de hoy, cuando ya accedemos muchas veces a Internet, cuando las personas a las cuales atendemos, en el caso del trabajo social, los clientes acceden a Internet, ya la pregunta de ¿es usted usuario de Internet? Muchas veces no es significativa para la gente porque no es que accedan a través de un browser, ya no acceden a través de un motor de búsqueda, no acceden, sino que acceden directamente a una aplicación que probablemente alguien se las puso. Entonces no se consideran usuarios de Internet cuando de verdad sí lo son. Entonces eso tiene implicancias para lo que significa para la gente estar conectado y estar online. Entonces, como yo les decía, esta cobertura, el hecho de que hay mucha gente el día de hoy que accede a Internet solo a través del teléfono móvil, ha aumentado en todos lados, en el norte global y en el sur, pero es mucho más relevante también en el sur global. El día de hoy en Estados Unidos, el acceso solo a través del teléfono, el acceso a Internet solo a través del teléfono aumentó de 8 a 20% en solo 5 años. En Chile, hemos tenido un aumento importantísimo, por ejemplo, y en la última encuesta que realizamos, una encuesta representativa cara a cara, nos dimos cuenta que el 46.5% de los usuarios de Internet en Chile accedían solo a través del teléfono. Entonces, por supuesto que el día de hoy esa es una gran oportunidad, porque sí se apunta a aquellos que son usuarios por primera vez, a poblaciones más desventajadas en términos socioeconómicos, de ingreso, de educación,
a comunidades rurales, a comunidades aisladas. Sin embargo, la investigación sí hemos ido encontrando de que hay que tener ojo, si bien tiene todas estas oportunidades que hay que tomarlas en cuenta, sí tiene desafíos y sí hay problemas en términos de habilidades o de diferencias de tipos de uso. Por ejemplo, hemos encontrado, si comparamos los usuarios móviles o solo a través del teléfono con usuarios híbridos, aquellos que solo acceden a través del teléfono móvil, tienen menores niveles de habilidades digitales que los usuarios híbridos, que los que acceden a través del computador y del teléfono. No hay mayores diferencias en uso de redes sociales en general, en frecuencia de uso, pero sí tienen menores niveles de búsqueda de información, de transacciones, de uso de interfaz con el gobierno para postular, qué sé yo, a subsidios, por ejemplo, todas las interfaces con el gobierno, y sin menores niveles de creación de contenido. Entonces, desde el punto de vista de cuando presentamos la tecnología, tenemos que tener esto claro y no usarlo como la panacea, y también pensar en que las interfaces tienen que ser muy amigables desde el punto de vista móvil, porque la mitad de los usuarios de Internet en muchos de los países están accediendo solo a través del teléfono y nunca más a través de un computador. Entonces, esa nueva tiene grandes posibilidades, pero grandes desafíos también. Y el tercer desafío del que hablo es entender que tenemos que entender que existe un uso diferenciado, diferente de Internet y también de las habilidades digitales. Y aquí voy a usar a los jóvenes para poder ejemplificar esta idea. A los jóvenes se les habla normalmente, o se les ha hablado de los nativos digitales, pero lo que hemos encontrado, ya la evidencia consensuada, es que es un mito, que los jóvenes uno ve en términos de habilidades digitales y en términos de usos de la tecnología grandes diferencias. Los jóvenes con mayores niveles de educación tienen mayores niveles de habilidades digitales. Yo también he encontrado que las mujeres tenían un poco menor niveles de habilidades digitales que los hombres jóvenes. Estoy hablando de una población nacional representativa de 18 a 29 años, ¿ya? Entonces tienden a estar más conectados, pero no necesariamente tienen este talento innato para usar la tecnología. Las mismas inequidades que encontramos en la sociedad las encontramos también al interior de los grupos de jóvenes. Entonces también cuando lleguemos con un programa, con una tecnología, con una iniciativa nueva, tenemos que entender estas diferencias al interior de la población joven. Y, por ejemplo, también encontramos que incluso dentro del uso de las redes sociales hay un uso diferenciado de Internet, ¿ya? Hay un uso, diferenciado entre los distintos perfiles. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que si miramos solo frecuencia de uso de redes sociales, frecuencia, puramente frecuencia, no hay diferencias en los jóvenes en género. Incluso los jóvenes con menores niveles, ojo con esto, que es contrario a lo de la brecha digital clásica, los jóvenes con menores niveles de educación usan en términos de horas, más frecuentemente redes sociales, y no había mayores diferencias en términos de habilidades, ¿ya? Pero en frecuencia. Pero ahora, cuando empezamos a distinguir para qué usamos estas redes sociales, las diferencias empiezan a emerger. Y en términos de usos sociales que tienen que ver como con la comunicación en las redes sociales, no había diferencias ni por edad, ni por género, ni por educación, ni por habilidades digitales. Pero cuando queremos usar o pensar las redes sociales desde el punto de vista informacional o movilizador para reclutar gente para una causa, para un activismo o para la búsqueda de información, sí encontramos diferencias de educación. A mayor nivel de educación de los jóvenes, mayores usos informacionales de las redes sociales. A mayor habilidades, mayor usos informacionales. Y en términos de los usos movilizadores también hay diferencias. Hay diferencias, los jóvenes con mayores niveles educacionales usan las redes para movilizar para el activismo en mayor preponderancia que con los menores niveles. ¿Ya?
En términos de las diferencias, entonces los usos diferenciados y las habilidades también son diferenciadas. El día de hoy ya no hablamos solo de habilidades digitales, hay distintos tipos de habilidades digitales. Unas tienen, la literatura ha encontrado que hay unas que tienen que ver con operar la tecnología básica, las habilidades técnicas para abrir, cerrar ventanas, conectarte al Wi-Fi, etc. Están las habilidades informacionales que tienen que ver con la habilidad para navegar para navegar en este contexto, con los hipervínculos, etcétera, buscar información. Están las habilidades creativas, que tienen que ver con crear y cambiar, con crear contenido online, saber cambiar contenido online, incluso entender las licencias creativas, ¿ya? Y las habilidades sociales, que el día de hoy son cada día más importantes, que tienen que ver con la habilidad para evaluar el contenido que yo recibo, si es bueno, si es malo, si es confiable o no confiable, y poder, si lo puedo compartir o no lo puedo viralizar, ¿ya? ¿Y qué es lo que encontramos con esto? ¿Por qué es tan importante? Porque las distintas habilidades tienen distintas implicancias, ¿ya? Y en términos de la convivencia en una sociedad democrática, hemos encontrado, por ejemplo, que los usuarios de acceso solo teléfono, ya, a los usuarios móviles, que tienen altas habilidades operacionales, o sea que yo necesito saber operar este teléfono, saber cómo compartir una información, saber probablemente abrir una nueva aplicación, entonces que tienen un mínimo o altos niveles de habilidades operacionales, pero bajas niveles de habilidades sociales, o sea, me cuesta distinguir bien la fuente, si me llega una información por WhatsApp, no sospecho inmediatamente si ese meme es real o es rumor, etc. Entonces, aquellos que tienen altos niveles de habilidades operacionales, pero bajos niveles de habilidades sociales para poder distinguir el origen de estas informaciones y evaluarlo, viralizan más desinformación, viralizan más noticias falsas. Entonces esto tiene que ver con esa es la parte negativa. Pero por otro lado voy a terminar con una parte más positiva, que la conjunción también de estas distintas habilidades sí nos puede llevar a un mayor nivel de activismo, ¿ya? Y es lo que encontramos con el movimiento Me Too, donde hay habilidades operacionales que se requieren, habilidades sociales, habilidades de navegación, para poder promover un movimiento como el Me Too. Y en el movimiento Me Too, en un estudio que hicimos del movimiento Me Too en las redes, encontramos que había en los inicios, en los primeros meses, dos discursos principales que se dieron en las redes. Uno que tenía que ver con el compartir los testimonios y la solidaridad entre las personas, a lo que le llamamos reconocimiento en red, reconocer al otro en esta red y solidarizar con su posición, con su vivencia, con su testimonio. Y el otro discurso importante tenía que ver con el activismo, con el llamado a la acción, ¿ya? Dos hallazgos importantes que encontramos de estos dos discursos. Uno, que casi todos los tweets que tenían que ver con este reconocimiento en red, con esta solidaridad en grupo, habían sido publicados o retuiteados por usuarios únicos, ¿ya? No había una viralización más de base, no tan jerárquica. El 95% de estos tweets fueron publicados y retuiteados solo una vez por un usuario, ¿ok? Entonces no fue tan jerárquico, sino que fue más transversal, una viralización de base, lo que habla de crear una comunidad más de base. Y lo segundo que encontramos importante es hasta qué punto este reconocimiento en red, este reconocer al otro, conocer al otro en red, nos lleva al activismo. Sí, efectivamente encontramos que fue muy fuerte el discurso del reconocimiento en red, el reconocimiento del otro, del testimonio del otro y de compartir este testimonio en un inicio y después bajó. En cambio, los discursos de activismo y de llamado a la acción fueron al principio muy parecidos al del reconocimiento en red, pero después se tornaron más altos que el reconocimiento en red. Y también nos dimos cuenta de que el discurso del reconocimiento en red sí predecía llamados a la acción, sí llevaba a llamados a la acción. Entonces, en resumen de esta presentación, ¿qué sacamos en limpio? Que sabemos que tener acceso no significa adopción ni uso, que es necesario comprender el contexto donde se inserta
la tecnología y trabajar con los liderazgos dentro de esas comunidades para poder entender las necesidades, para poder entender los usuarios y para hacerlas significativas desde el punto de vista de los usuarios. Desde el punto de vista de la inclusión móvil, puede ser una oportunidad, es una política pública costo efectiva, en términos, es más económica, es rápida, pero tiene desafíos, no es neutral, no es que da lo mismo acceder a través solo del teléfono o ser un usuario híbrido, ¿ya? De computador o de internet. Por lo tanto, es necesario también entender esa realidad y ver los desafíos y entender cuando se crean las interfaces, entender que los usos van a ser distintos, ¿ok? Y finalmente, en términos de habilidades y de uso, sabemos que más frecuencia de horas no significa un uso más diverso o más efectivo, que pueden existir inequidades en los tipos de uso, si pensamos que en frecuencia de horas no hay diferencia, pero cuando empezamos a pensar en cómo la gente lo está usando, si se está movilizando, si lo está usando para un activismo o no, sí empieza a haber diferencia. Y hay implicancias en términos de las habilidades, hay implicancias positivas, implicancias que hay que poner atención. Ya vimos cómo podían tener las distintas habilidades, distintas implicancias para el tema de la viralización de la desinformación, pero sí también de la viralización de un movimiento como el Me Too, que implicaba crear comunidad y reconocer al otro. Gracias. Estupendo, Teresa. Muchísimas gracias. Animo a todo el mundo a quien quiera hacer alguna pregunta, consideración, que la vuelque por el chat, que estaremos atentos. Y mientras que la hacéis, pues voy a recuperar algunas de las cuestiones claves para preguntarte yo, mientras tanto. Perdón, tengo que dejar de compartir. Y yo tengo que poner mi cámara. Un segundo. Bueno, te voy haciendo la pregunta. La cuestión es, me parece muy interesante que lo que planteas en torno a los móviles, pues haya sucedido, porque aquí en España, en el 2012, nos pasó lo mismo. Vimos que gente, curiosamente, que tenía usuarios de servicios sociales, en concreto a mí me pasó personalmente cuando era trabajador social, venían allí y cuando le pedíamos un contacto, te decía que correo electrónico no tenía, pero que tenía Facebook. Con lo cual eso era una oportunidad tremenda, ¿no? Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para ver cómo utilizábamos grupos de Facebook para canalizar el apoyo mutuo y estas cuestiones. Con lo cual creo que mejorar en lo que tú dices, en la usabilidad, es tremendamente importante para que las personas no tengan dificultades en las habilidades de uso, ¿no? Segunda cuestión que planteas también es lo de la orientación al logro, es decir, cómo las personas que tienen menos capital cultural utilizan más tiempo las redes sociales, pero para el entretenimiento. Y esto es un déficit, una carencia muy importante. Entonces, recopilando esas dos cuestiones que encajan bastante, ¿cómo crees tú que dentro de una agenda digital que empieza a demandarse que sea global, porque ya vemos que lo que ocurre en España ocurre en Chile, y esto es tremendo, ¿no? Fantástico. Fantástico que haya esas simetrías, ¿no? ¿Qué crees tú como políticas que pudieran llevarse a cabo para mejorar cuestiones de acceso y usabilidad y acceso a información, ¿no? ¿Qué crees tú que los trabajadores y trabajadoras sociales pudiéramos llevar a cabo? A ver, yo creo que lo que más nos hemos encontrado y más nos hemos dado cuenta es de que es muy importante que el foco esté en los usuarios. Esto puede parecer obvio, pero la verdad es que es el año 2020 y seguimos pensando muchas veces en las políticas públicas que se dan y no estamos entendiendo a las comunidades que estamos llegando. Entonces, el hecho de que, como decías tú, te des cuenta de que tú programes algo, por ejemplo, me pasó ahora recién con un ministerio que estaban lanzando una tremenda iniciativa y lo que querían poner era una pregunta, en el fondo, cómo la gente podía resolver preguntas. Hagamos
un email un email de contacto para que el que tenga dudas pueda contestarle a alguien del ministerio, por ejemplo, o puede ser de un distrito, puede ser de un municipio, etcétera, le pueda contestar las dudas. Y yo les dije, eso ya no va más. Hay que entender que la gente se comunica de otras maneras. Entonces, es importante tener calle en ese sentido, ir a los lugares, entender que la gente muchas veces no se considera el día de hoy que usa Internet. O sea, a partir de esa base, que la gente puede acceder a WhatsApp, a Facebook, las poblaciones más jóvenes puede ser Instagram, pero esas son las maneras que tienen de comunicarse. Entonces, entender las necesidades de los usuarios, desde el punto de vista también de las comunidades rurales. Cuando uno llega con una nueva iniciativa, no llegar con la iniciativa, sino que entender cuáles son las necesidades y cómo yo se la hago significativa, porque si no, no lo van a lograr. Entonces, es en el fondo trabajar de manera mucho más inductiva, o sea, desde las poblaciones, desde las comunidades, desde los usuarios, y saber cómo la están usando y para qué la están usando, y no desde arriba hacia abajo. Yo diría que eso es lo más importante. Y lo segundo que también, ¿cómo se hace eso? Desde el punto de vista, por ejemplo, de un gobierno, de otro, es con trabajos como intersectoriales, ¿ya? Porque hay liderazgo, hay personas que tienen más llegada a ciertos usuarios y a ciertas comunidades que otros. Entonces, usar esas redes, ese trabajo más intersectorial, porque si no los trabajos se empiezan a replicar y uno no lo logra. Hay gente que tiene alto conocimiento de algunas comunidades, de algunos tipos de usuarios, de algunas organizaciones. Es necesario identificar esos liderazgos, identificar esas personas para entender esas comunidades y hacer esa tecnología más significativa. Me encanta, Teresa, porque, bueno, esa metáfora que utilizas de que no seamos normativos, no le digamos a la gente dónde tiene que ir, sino vayamos donde esté la gente y hablemos en esos sitios de comunicación y identifiquemos a los líderes. Bueno, como veo que aparte de alguna reflexión donde explican que, bueno, que la calidez en la tecnología es fundamental, aún no hay demasiadas preguntas. Si te parece, te voy a dejar para el final, junto con Yolanda, y voy a pasar a presentar a la segunda... Muchas gracias, Teresa. Ahora te recupero. Voy a pasar a presentar a la segunda ponencia de hoy. Hoy nos acompaña, tenemos el placer, el gusto que nos acompañe hoy Yolanda Rueda, que es emprendedora social, presidenta y fundadora de la Fundación Cibervoluntarios, una entidad que lleva más de una década, bueno, hoy me decía que 20 años, el año que viene cumplimos 20 años desde que nacimos. Promoviendo el uso y conocimiento de las tecnologías para paliar brechas sociales, potenciar la innovación y generar empoderamiento ciudadano. Bueno, Yolanda ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Google.org, que distingue a su organización como una de las entidades que cambia el mundo, el premio Príncipe de Asturias y el premio... Bueno, recibido por los Príncipes de Asturias, pero una mención sí. a la entidad que está ayudando a las personas con mayor situación de vulnerabilidad. Y también se te ha reconocido con el premio una de las 100 mujeres líderes de España, ¿eh? Lo cual no es poco, ¿eh? Bueno, pues os dejo con Yolanda porque tiene muchísimo background que mostrarnos en torno al impacto de estas políticas. Adelante, Yolanda. Bueno, es un placer, la verdad que estás aquí, es muy emocionante, muy ilusionante cómo has empezado, Joaquín, contando la historia de vuestro congreso y cómo ese apartado de resiliencia, ¿no? De decir, en estos momentos que más que nunca necesitamos co-crear y repensar cuáles son los procesos, pues este grupo de personas que habéis atrevido a poner en común estas ideas y trabajarlo a nivel internacional, que veo que aquí hay ahora mismo gente de Chile, de México, de Buenos Aires. Y la verdad que estaba viendo las preguntas y hay ideas muy emocionantes que se están compartiendo. Así que todo un honor para nosotros que nos hayáis invitado a participar como un ejemplo de líneas de trabajo que también pueden hacer o cómo está impactando la tecnología precisamente en estos colectivos con los que estáis, o beneficiarios con los que estáis trabajando, ¿no? Desde el área de trabajo social. Y bueno,
si os parece bien, no tengo presentación porque es que me llevaría muchísimo tiempo y como me dijo Joaquín que tenemos poco tiempo, que al final son 15 minutos, pues prefiero ir paso por paso. Lo que voy a es comentaros un poco para introducir lo que es la Fundación Cibervoluntarios, nuestros 20 años de experiencia, los proyectos y luego me gustaría un apartado más de reflexiones, retos y relacionarlo todo esto también con la Agenda 2030, que yo creo que es muy importante, ¿no? Por una parte, comentaros de cibervoluntarios, ¿no? Nosotros nacimos en el año 2001. O sea que imaginaros desde el 2001 ya vimos, porque se hablaba mucho precisamente de la brecha digital y cómo la tecnología estaba generando esa brecha. Tenéis que tener en cuenta que hoy en día, o sea, hace ahora 30 años que nació Internet, que es antes de ayer, por así decirlo. Y cuando nosotros nacimos apenas si llevaba 10 años, pero ya se estaba hablando de la tecnología como un elemento que podía generar más brechas. Y para nosotros, ¿cómo nosotros vemos esto? Nosotros vemos que la tecnología, más que generar más brechas, puede ser precisamente esa herramienta que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos los ciudadanos en nuestras manos para por fin eliminar todas las brechas sociales heredadas que tenemos relacionadas con la participación, con la educación, con la salud, con diferentes ámbitos económicos, personales y sociales que afectan a las personas, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, nosotros decimos que somos ciberoptimistas y que por eso pensamos que la tecnología tiene que ser esa herramienta que acerque y ponga en común muchas causas y muchas necesidades. Nosotros partimos de la base de la necesidad. Cómo la tecnología aplicada a detectar una necesidad cercana que tengan las personas puede contribuir esas herramientas a que esa necesidad se palíe de una forma más rápida. De ahí que nosotros lo que queramos o que nos centremos en nuestras acciones son en 3 grandes líneas. Por una parte, como ha comentado Teresa, está la parte del acceso, pero como muy bien ha dicho, que tengamos acceso no significa que eso al final de ese altavoz, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta, dicho por la ITU, que más del 50% de la población a nivel mundial hoy en día, 3.600 millones de personas, todavía no tienen acceso a Internet. Y esa es una realidad y eso hay que tenerlo en cuenta. Para que veáis que todas esas personas o todas las herramientas con las que vamos a hablar, toda la potencialidad, todo lo que lleva la tecnología a nivel de educación, de trabajo, de empleabilidad, de salud, todos esos avances no lo van a tener, con lo cual se puede generar esa separación, ¿vale? Por otra parte, el tema de las competencias. O sea, el que yo pueda usar herramientas o que pueda decir, no, si yo ya estoy en Internet, uso Facebook, uso tal, no significa, o sé navegar, no significa que lo esté usando para la forma adecuada. Y eso lo ha puesto muy en relieve, por ejemplo, toda la parte de la pandemia. Cuando hemos tenido personas que tienen ordenadores, computadoras, tenemos móvil, no significa que puedas o sepas utilizarlo para un classroom, no significa que sepas utilizarlo o que tengas habilidades para el teletrabajo o para poner tu negocio en Internet o para poner el e-commerce, la venta o para acceso a la banca o para acceso a la administración electrónica y esto cada vez va a ir complicándose o facilitándose cada vez más. Y es importantísimo también el poder tener acceso a los datos, a la información. O sea, vosotros que también trabajáis con todo esa parte tan interesante de los datos, todo lo que tiene que ver el Big Data, imaginaros en un mundo como trabajo social que puede o ayudar mucho a las personas, integrarlas o estigmatizarlas. O sea, ahí puedo abrir un debate ético y de accesibilidad muy, muy interesante que yo creo que va a tener que estar en la agenda cotidiana, política, en muy poco tiempo y que, bueno, ya se está hablando muchísimo en Europa, ¿vale? En este ámbito. Y luego, por otra parte, también el tema de la innovación. O sea, por primera vez en la historia también lo que ha hecho la tecnología es que la innovación salga de donde estaba, ¿no? Que en los laboratorios, las grandes empresas que tenían como su área de innovación y demás, y parecía que tenía que dedicar muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo para crear un producto. ¿Qué es lo que ha pasado con la tecnología? Que de repente
una persona veía una necesidad, tenía un poco de conocimiento o se involucraba o se molestaba por aprender o tal, y esa inquietud, esa curiosidad, esas causas, esa unión ha hecho que de repente se generen nuevas ideas, nuevos puntos de conexión y se generen innovaciones sociales. O sea, de forma de proceso, de forma de crear que al final lleven a generar productos y mejoras y lleven a crear incluso una nueva economía. O sea, imaginaros todo esto, cómo va afectando diferentes ámbitos y diferentes áreas, ¿no? Yo creo que es importantísimo y que a vosotros os toca de forma completamente transversal, igual que la tecnología es transversal en todas estas áreas, porque al final la tecnología, siempre digo que nunca es una herramienta que nos permite comunicarnos, que nos permite hacer, que nos permite ser protagonistas, que hasta ahora siempre las personas o los grupos han sido como beneficiarios. Yo te voy a dar esto, te puedo consultar, y siempre estaban las organizaciones como intermediarias, ¿vale? Por primera vez ya eso se rompe, hay una comunicación más horizontal, podemos ser mucho más fuertes, más potentes, estar más cerca de esas necesidades y lo que nos permite la tecnología es aglutinarla, agruparla y estar más cercanos, más cálidos y ser más concretos con esas necesidades a la hora de paliarlas. Y pueden ser, no tenemos que distinguir, pues son los mayores, o son los jóvenes, o son las mujeres de ámbito cultural o de inmigrantes. O sea, ahora hay una variedad amplísima y eso lo da, por ejemplo, y ahora explicaré varios de los proyectos que tenemos, que si no, luego no os cuento nada de lo nuestro, pero es muy diferente, por ejemplo, si eres una persona mayor y no tienes absolutamente ningún conocimiento de tecnología, que si ya tienes esa inquietud y quieres hacer la compra por internet, o tienes un bagaje, una experiencia que quieres abrir tu blog y contar tu experiencia, o sea, ya no es que seas mayor, tienes que aprender esto, es cuáles son tus capacidades con referente a esto y qué necesitas aprender en este momento, que a lo mejor tiene que tener relación con temas de salud o con causa o participación, ser más activo en la política o ser más activo a nivel de activismo, o de educación, ¿no? Que quiero contribuir a ayudar a otras personas o de empleabilidad. Bueno, a nivel práctico, ¿vale? Para poneros en esto, comentaros que nosotros hoy por hoy tenemos más de 1.500 cibervoluntarios activos reales que trabajan haciendo actividades, sobre todo de forma formativa, ayudando a la gente precisamente a eliminar esa brecha digital, pero con un fin de paliar brechas sociales y sobre todo tenemos como varios programas ya como muy afianzado. Pero comentaros que lo importante de los cibervoluntarios, hasta antes de la pandemia, más del 70% de nuestras actividades, que lo confunde mucha gente, es voluntariado tecnológico, eran presenciales, era para enseñar esas herramientas y como muy bien ha comentado una compañera en el chat, nosotros lo que hablamos no es de formación para combatir la brecha digital, sino de apropiación de la tecnología, que es muy diferente, porque en nosotros no es solo formar para paliar esa brecha digital, sino para que la gente se apropie de la tecnología, de cómo me puede ser esto útil a mí, de cómo puedo cambiar algo de mi entorno, de cómo yo tengo que ser agente activo, de cómo puedo unirme con otras personas y llevarlo, ¿no? Y esa apropiación de la tecnología la hacemos a través de diferentes programas, por así decirlo. Ahora mismo, por ejemplo, hemos lanzado uno hace ni una semana que es Iniciatic, para enseñar a personas autónomas, pymes, pequeños empresarios, cómo poner todo su negocio en internet o el e-commerce, o cómo usar un poquito de Big Data, o cómo usar marketing digital para poder hacer o impulsar esa competitividad a través de la red. Tenemos también, por ejemplo, en ámbito rural, extraordinarias y digitalizadas, que precisamente le enseñamos esa parte de transformación digital o de marketing digital para su ámbito, pero de mujer en ámbito rural. Tenemos, por ejemplo, también Expertclick para enseñar el uso de móvil, banca, administración electrónica, temas de ocio a personas mayores de 55 años.
también especialmente con un interés o enfoque en zonas rurales, pero es abierto a todo el ámbito. Tenemos, todo esto al final es de apropiación de la tecnología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Integra en Red para personas con diversidad funcional, tenemos Integra en Red para... Integra en Red, espera un momentito, el de migrantes, que era para el portfolio, para el tema de empleabilidad, o sea, muchísimo trabajo en esta línea. Y, por ejemplo, para los jóvenes, programas específicos en temas de ciberseguridad para Piensa y Conéctate, por ejemplo, .es, que ahora mismo está enfocado para combatir la violencia de género digital, el tema de ciberseguridad, ciberacoso, generación.org, para ese ámbito, además con una estrategia y dinámica muy activa, con los retos Z, con Skillroom Z, bueno, os animo a mucho a verlo. Todo está en la página web www.cibervoluntarios.org y ahí podéis investigar más. No obstante, si quieres luego le comparto a Joaquín nuestro dossier y podéis acceder a ellos también si queréis. Esa es una parte. Eso es en relación con competencia, pero también tenemos programas con un enfoque más amplio. Por ejemplo, tenemos un programa que llevamos realizando desde el 2012 que es TIP para la Paz, enfocado en derechos humanos, cómo la tecnología propicia la creación de paz, la democracia, y esto lo hacemos en cooperación con la Fundación Cultura de Paz, de Federico Mayor Zaragoza. Y ahí, bueno, el año pasado hicimos un proyecto internacional que era Big Value, valores de paz y voluntariado para la construcción de la paz, con programas internacionales de gente de Noruega, de Italia, de Chipre. Bueno, la verdad que es chulísimo, porque una de nuestras líneas también de financiación son los proyectos europeos y a través de ellos también hacemos o nos permite estar siempre en contacto e investigación. Por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando 3 grandes proyectos europeos. Uno que es Nadim, con cómo usar la inteligencia artificial para la integración de los migrantes cuando vienen y hacerlo de una forma más rápida, pero también precisamente teniendo mucho cuidado con todo lo que es la parte ética. O sea, qué se hace con esos datos, cómo, de qué manera... porque es importantísimo. Otro que es de temas, por ejemplo, que es Provenant, que está en enfoque que usamos blockchain para dar a la ciudadanía una herramienta para la detección de noticias falsas. O sea, todo lo que hacemos al final es cómo esto puede ayudar a la ciudadanía y cómo llega. Y nosotros hacemos pilotos, testeo con nuestros propios cibervoluntarios, con los diferentes colectivos a los que vamos. Y otro de los que ahora estamos empezando va sobre storytelling, cómo digitalizar las historias de todo, esos son 8 partners a nivel europeo, de los migrantes que están llegando a Europa para que esas historias no se olviden. Es que, y más vosotros, ya no estamos hablando de mayores, de mujeres, de infancia, ya no estamos hablando de política, estamos hablando de que cada uno de esos ámbitos, cada uno de esos sectores tiene una historia y tiene unas necesidades, y de cada historia, de cada necesidad, la aplicación de la tecnología para que contribuya, para que sea altavoz, para que sea agente de cambio, para que haya cercanía, para que haya calidez, para que haya humanidad, eso es importantísimo. También me gustaría hacer hincapié que me gusta hablar del cuarto sector, porque hasta el siglo pasado, en el siglo XX, pues tenía mucha, o por lo menos tenía coherencia el hecho de decir, pues está la administración, están las empresas, está el tercer sector, están las organizaciones, está la ciudadanía, están los medios, están las universidades, pero hoy en día, gracias a la tecnología, eso se desdibuja y precisamente el primero con lo que tenemos que contar son con los beneficiarios, con su voz. Y el trabajo en conjunto de todas estas diferentes ámbitos y áreas. O sea, ya no vale que uno trabaje solo, sus políticas, su estrategia, vamos a hacer esto, aunque haya contado con la colaboración de otro. Ya hay que trabajar, no solo es la colaboración o el escuchar al otro, sino el trabajo de co-creación en conjunto. Eso es importantísimo. Y yo creo que ahí vais a ser vitales, porque al final vosotros estáis trasladando
esas líneas de trabajo con la gente. Espera, que quiero ver la hora, que no me quiero tampoco... Joaquín, tú me avisas, Sí, que bueno, yo creo me que olvido. ya casi te ha avisado por el chat. Pero ya Vale, Bebes, no, ni lo he visto, perdona, Joaquín. sí, Pues ¿nos parece? Mira, como Yolanda, ya me parece muy interesante todo lo que planteas. Lo que sí, hacemos, como nos quedan 10 minutos y tengo que sí, dar algunas matizaciones, en los 5 minutos que tenemos más o menos voy a dirigiros 2 preguntas sí, que he recopilado de las que están ahí planteando a las 2 ponentes, a Teresa y a ti. Entonces, básicamente lo que veo, que percibo es que la audiencia está interesada en ver cómo podemos adaptar estas tecnologías. Veo que por ejemplo, tu entidad trabaja en el diseño, pero también en el empoderamiento de los ciudadanos. Es decir, influyendo desde el diseño, dices que me gusta mucho eso de no compartimentar lo de las mujeres mayores. Tenemos que trabajar de forma integral y buscar un diseño más integral y atender a distintos niveles de tecnología, ¿no? En distintos, digamos, procesos, ¿no? Lugares del proceso de la tecnología, ¿no? exacto. Sí, cuenta. Claro, porque hay mucha diferencia tanto del conocimiento de la persona, de la herramienta, la que sea. Primero siempre hay que ir donde esté la persona, que eso es muy importante. Por ejemplo, lo que has comentado tú antes, el ejemplo que has puesto, decía, pues la gente estaba en Facebook y nos pusimos ahí. Es un error muy básico que cometen muchas organizaciones del tercer sector, de decir, voy a crear mi plataforma y tal. Digo, ¿para qué? Si nadie va a ir. Y después hay que mantenerlo y después haces que esa persona haga un sobreesfuerzo. O sea, hay que ver con las herramientas que tenemos cómo podemos aplicarlas a lo que necesitamos y que la gente se sienta cómoda en ese ámbito. Y después no decir porque sea mayor no tiene ni idea y lo que necesita es esto. Bueno, yo he visto a mayores aprendiendo Access, los pobres míos, y yo digo, pero pobrecillos, porque estaban ahí en el telecentro del pueblo y esto es tecnología. A ver, pues claro, no se van a dar con la cabeza en el... Pero de eso te hablo hace muchos años, pero vamos, que eso es que me llegó al alma, porque digo, este pobre hombre, bueno, cuando le abría el Google Maps y podía ver que había estado en Alemania no sé qué, y podía ver dónde había estado, la ilusión que le hacía al hombre, vamos, es que, o sea, hay que partir de lo que a uno le gusta, de dónde puede captar. Yo siempre digo que a los cibervoluntarios siempre, y a las cibervoluntarias siempre se lo digo, esa persona nos está dando una oportunidad para que le enganchemos en lo que sabe que es oportunidad. Que te interrumpa. Y para generar lazos y comunidad y apoyo mutuo, ¿cómo estáis vosotros detectando factores que puedan ayudar a todo esto, ¿no? Porque nosotros trabajamos fundamentalmente generando relaciones, ¿no? Para cuando existe un problema, superarlo, ¿no? Exacto, nosotros siempre trabajamos en colaboración con otras organizaciones. Nosotros tenemos, y ahora lo podéis ver en la web, más de 800 organizaciones, entre ellos pequeños ayuntamientos, centros educativos y ONGs, casi un tercio de cada, ¿vale? Entonces, eso hacemos grupos homogéneos. Y muy pequeños, nunca más de 8 o 12 personas, no sé qué sea una charla, pero si son grupos de trabajo, de formación, grupos pequeños, que la gente se sienta completamente, que estamos por y para esa persona, que les podamos hacer una escucha activa de cuál es su necesidad, que podamos, porque al final, si vas a enseñar una red o marketing o vas a enseñar un blog o vas a enseñar lo que quieras enseñar, me da lo mismo. La herramienta es la misma, pero no el contenido o la forma en la que lo vas a enseñar para esa persona. No sé si me explico. Sí, nos quedamos con muchas ganas de hacerte más preguntas, pero voy a rescatar una para Teresa que han dicho, ¿eh? Y yo puedo hacer, ok, es que quería hacerle yo una pregunta a Yolanda. Pues ¿Se sí, puede? Teresa, adelante. Yolanda, o sea, me parece interesantísimo y me encantaría que, dado la audiencia, y a mí también me encantaría escucharte, cómo en la práctica o en concreto ustedes recogen las necesidades de esas distintas comunidades. O sea, sí, ¿cómo funciona en el fondo en eso la fundación? ¿Cómo atienden? Porque toda mi investigación ha demostrado de que cuando el desarrollo y la competencia, el foco lo pone en la tecnología, la gente no engancha, no se entusiasma.
el foco tiene que estar puesto en el contenido, en la necesidad, ya sea cualquiera que ésta sea, si postular a subsidios o cualquiera que ésta sea, o aprender de ciberseguridad porque tengo niños en mi casa y quiero poder tener controles parentales, lo que sea, pero tiene que ser la necesidad, no la tecnología per se. Pero ¿cómo recogen en la práctica eso? ¿Cómo les llega la necesidad? Yo creo que serían dos claves. Una, la previa y la de durante, ¿vale? La previa es lo que he comentado. Trabajamos en colaboración siempre con otras organizaciones, con lo cual el público está identificado y es parecido, ¿vale? O con la misma necesidad. Me da lo mismo, por ejemplo, si, por ejemplo, la Asociación de Mujeres de Fibromialgia de Mérida. Pues dice, tiene fibromialgia, quieren potenciar la memoria, quieren saber sobre redes sociales para estar conectadas con otros. Y el nivel medio que tiene, el nivel de contenido que tiene es básico, no saben nada. Entonces, con esos datos que son muy sencillos, pero que nivel básico, ¿qué es lo que pretende? ¿Para qué lo quiere? ¿Y qué es tal? 4 preguntas que se rellenan en nada y todo eso está automatizado en nuestra plataforma, como lo piden las organizaciones. Con eso ya te hace una idea del grupo y la necesidad. Entonces dice, pues voy a enseñarle temas para la memoria, voy a decirle con otras organizaciones tal y le decimos al cibervoluntario que ponga ejemplos prácticos en eso. Y ahora llega la segunda parte, que es la calidez y la humanidad del cibervoluntario, que le decimos, aquí tienes el material, pero siempre tienes que orientarlo a este público que es al que va dirigido. Perfecto, gracias. Mira, bueno, por último, hacer una pregunta rápida que decía, que de qué manera esto ocurre en los países también andinos, lo que ocurre en Chile. Hacían una pregunta por ahí, Teresa. Que lo que ocurre, perdón, que lo que ocurre que... Sí, planteaban que si lo que tú estabas planteando de la brecha de las competencias digitales es similar al resto de los países andinos. Ok, muchas gracias, ya entiendo. En el fondo, ¿hasta qué punto Chile es como representa una tendencia en Latinoamérica? A ver, la verdad es que sí. A ver, en términos de acceso, del acceso móvil, o sea, del foco en la cobertura móvil y en las oportunidades y desafíos que esto representa, eso lo estamos viendo en toda Latinoamérica. Lo que sí es que Chile tiene niveles de penetración de Internet y una agenda digital bien larga, o sea, de larga data, quiero decir, y la penetración de Internet es alta, ya es como de un 75%. Pero vuelvo a insistir, ¿de qué tipo de uso estamos hablando? Y yo en ese sentido tampoco quiero ser como normativa y decir, estos usos son los que valen la pena y estos otros usos no son los que valen la pena, pero sí desde un punto de vista de política pública, o sea, cada persona lo usa para lo que le considere significativo, pero desde un punto de vista de política pública sí tenemos que darnos cuenta de que hay gran diversidad, y la pandemia lo hizo plenamente evidente y relevante, de que muchas de las poblaciones, incluso universitarias, por ejemplo, tenían acceso, pero la calidad, las diferencias, incluso las habilidades eran distintas, y en eso tenemos que poner atención. Entonces Chile sí es un ejemplo, sí es representante, pero sí los niveles de presentación son un poco más altos, son como parecido en Costa Rica, Argentina tiene niveles parecidos a los de Chile. Pues muchísimas gracias, Teresa, Yolanda. Hasta aquí podemos llegar porque se nos va el tiempo y tengo que dar una serie de indicaciones antes de que pasemos a las sesiones paralelas. Así que, bueno, lo primero, agradeceros muchísimo vuestra participación. Nos hemos quedado con muchísimas más ganas de veros. Me he quedado con muchas ganas de hablar con la gente que estaba viendo en el chat y estaban diciendo cosas muy interesantes. Así que, bueno, esto es una oportunidad para generar lazos, para generar redes, para conocer vuestro trabajo, y estamos encantados de haberlo conocido. Voy a dar una serie de indicaciones a continuación para los congresistas. Primero, ya estamos trabajando para que cuando termine el congreso tengamos disponibles todas las sesiones, para que cuando no hayáis podido acceder de forma síncrona podáis tenerla luego de forma síncrona. Segundo, todas las instrucciones relacionadas con las publicaciones de las comunicaciones y las instrucciones para ello os las enviaremos las próximas semanas por correo electrónico, para que no haya ninguna confusión. Os daremos todas las instrucciones. Tercero, y muy importante, hay un pequeño cambio en el enlace que hay para la sesión plenaria y que aparecerá ahora mismo, aparece ya en el chat.
Con lo cual, el enlace de la sesión plenaria no es el que veis en el programa, sino el que veis en el chat. Esto es importante, ¿de acuerdo? Para que no os confundáis. Repito, el que aparece en el chat. Y por último, os enviaremos un cuestionario para que evaluéis el congreso en sus distintas partes. Así que nada, justo a tiempo. Os agradecemos muchísimo la implicación. Solo me queda deciros gracias. Gracias por la gran implicación y compromiso de todos. Estamos de enhorabuena, hemos posicionado entre todos y todas al trabajo social en la vanguardia. Estimados colegas, nos vemos en las sesiones paralelas. Un saludo. Gracias.